una enfermedad determinada, ¿no? Entonces, la suma de los efectos, de pequeños efectos que los genes, que varios genes van a aportar para que se presente un fenotipo, eso es lo que vamos a decir que es una herencia poligénica. Ejemplos hay muchos. Se sabe, por ejemplo, que la diabetes, para que tenga un umbral y que los factores ambientales también influyan en esta enfermedad, pues sabemos que hay una predisposición de factores genéticos en las familias y que esto hace que los individuos tengan una mayor o menor susceptibilidad a estas enfermedades, ¿no? También hay otra forma o que se conoce como herencia de enfermedades complejas. Esto se refiere principalmente a enfermedades frecuentes que son observadas en la etapa de adulto. Estas enfermedades pues, son las más conocidas, que sabemos que causan un problema grave de salud pública. Ellas hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, obesidad, dislipidemias, no monogénicas, sino las poligénicas o las multifactoriales. Esas son obviamente las cardiopatías isquémicas, las cardiopatías hipertensivas. Todas estas enfermedades que son frecuentes en el adulto pueden agruparse como una herencia de enfermedad compleja. Hay varios características que pueden observarse en con este tipo de herencia. Algunas características no son patológicas, ¿no? Son totalmente normales. Es como la estatura, el peso, el color de la piel, el coeficiente intelectual de los individuos. Normalmente todos estos rasgos son multifactoriales y tienen una combinación importante entre genes y medio ambiente. Algunas están más influenciadas por el medio ambiente, algunas características son más influenciadas por factores genéticos. Dentro de las características patológicas, pues las enfermedades del adulto, que les acabo de mencionar, las enfermedades autoinmunes, el asma, las patologías psiquiátricas, y una de las enfermedades o de los problemas que más vamos a encontrar en la práctica de la genética, pues son las malformaciones congénitas. La gran mayoría de las malformaciones son multifactoriales. Entonces, es muy importante saber cuando una malformación es de este origen, porque el riesgo es diferente que cuando son sindrómicas o cuando son debidas a una etiología ya específica. Entonces, los riesgos de recurrencia, los riesgos, incluso el pronóstico y algunas veces el tratamiento puede ser diferente cuando son malformaciones aisladas que cuando son parte de un síndrome o pueden ser debidas a ciertos factores, tanto ambientales como genéticos. Por ejemplo, las embriopatías, ya sea por rubiola, por alcohol, por diabetes, todas estas enfermedades que nos dan malformaciones congénitas, pues el riesgo de recurrencia en la hermandad es diferente que cuando son malformaciones aisladas. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo, cómo se comportan estas enfermedades multifactoriales. Bueno, entonces decíamos que hay unos factores genéticos importantes. En este caso se ejemplifica en la arteriosclerosis la formación del ateroma.
vamos a ver que hay genes que codifican para proteínas relacionadas tanto a procesos metabólicos, ya sea de óxido de reducción, homocisteína, también hay procesos vasculares, el sistema renina-angiotensina, el óxido nítrico, la formación de óxido nítrico, todo esto va a dar daño vascular que nos va a producir alteraciones en el endotelio vascular y esto va a favorecer la presencia de ateromas. Sabemos también que una vez que se empieza a formar el ateroma, vienen los agentes procoagulantes, todos los factores procoagulantes, como la protrombina, el factor 5, y además hay una acumulación también de lípidos en las lipoproteínas. Todos estos factores que están involucrados en la formación de la aterogénesis están regulados genéticamente. Hay enzimas o factores de transcripción o factores de transferencia también que hacen que estos factores puedan estar, sí, estos elementos puedan estar disminuidos en su proporción, su función puede estar disminuida por ciertas mutaciones o ciertos polimorfismos en los genes que codifican para estos factores y esto va a favorecer la presencia de alteraciones a nivel endotelial que va a conducir a una arteriosclerosis. También va a haber, obviamente, los factores ambientales, en este caso de la formación de la arteriosclerosis, pues son muy importantes, ya que la dieta rica en lípidos o en grasas va a ser un factor muy, muy importante para la formación del arteroma. El sedentarismo, tabaquismo, alcohol, estrés, ya saben ustedes todos estos factores, cómo influyen y además, dado que puede haber una predisposición de estos factores genéticos, pues estos se hacen más evidentes, estos factores, ¿no? También hay órganos que son más susceptibles a ciertas enfermedades, por ejemplo, en la arteriosclerosis, pues obviamente el daño endotelial a las coronarias, a las arterias renales, incluso a los vasos retinianos y obviamente todo el sistema periférico, pues son unos órganos que van a estar muy susceptibles a todos estos efectos que interaccionan en el gen ambiente para dar paso a la formación del ateroma, ¿no? Y hay otros factores desencadenantes que también pueden ser evitables, o sea, son factores que son importantes para que esto se pueda prolongar o haya un proceso de mayor arteriosclerosis, formación del arteroma. Estos factores, en este caso, en este ejemplo, podemos ver que es la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad. Pues todo esto se va a traducir fenotípicamente como alteraciones a nivel de la isquemia, falta de irrigación, va a dar una isquemia y pues muy, muy frecuentemente se va a traducir como un infarto agudo del miocardio o también puede ser de enfermedad vascular cerebral. Entonces, bueno, como ejemplo de lo que podría ser, así como en este caso de la formación de la aterosclerosis, pues podemos ver en muchas otras enfermedades que la gran mayoría de las enfermedades comunes del adulto van a tener todas estas interacciones que son obviamente gen-ambiente, además de factores desencadenantes y factores daños a órganos blancos. ¿En qué se caracteriza la herencia multifactorial? Bueno, vamos a encontrar
que generalmente podemos ver o frecuentemente se observa más de un afectado en una familia. Sin embargo, no encontramos un patrón de herencia definido. No podemos decir que haya una herencia autosómica dominante o recesiva o ligada al X. Entonces, esto es lo que se va a llamar agregación familiar. Cuando vemos más de un individuo afectado en una familia, sin un patrón de herencia definido, pues vamos a decir que hay agregación familiar para cierta enfermedad o cierta característica o rasgo, ¿no? Esto es evidente, podemos ver tanto hombres como mujeres afectados, no hay sexos, al menos que sea una enfermedad que esté limitada a alguno de los sexos debido a la presencia de, pues, que es característica para cada género, o más bien cada sexo, ¿no? Podemos ver entonces, como lo mostramos en esta genealogía, que hay más de un individuo afectado, no encontramos una forma de herencia específica, por lo cual decimos que hay agregación familiar para cierta enfermedad. Por ejemplo, ¿cuál es dentro de de estas enfermedades, ya hablando un poco de patología, vamos a ver que las frecuencias de las causas de enfermedades genéticas, ¿no? Eh, por ejemplo, las enfermedades debidas a alteraciones génicas y cromosómicas, podemos ver que estas tienen una prevalencia. Vean la frecuencia, cómo se va modificando esta frecuencia a lo largo de la vida de un individuo, ¿no? El riesgo para un individuo es diferente dependiendo de su edad. Por ejemplo, estas enfermedades que son típicamente genéticas, como son las alteraciones génicas y cromosómicas, bueno, van a tener una prevalencia de 6 por cada 1000 individuos que nacen. Esta prevalencia va a disminuir a los 25 años a 1.8 por cada 1000 y posteriormente se le van a elevar un poco más esta prevalencia a 3.8. ¿Alguien me puede explicar por qué hay estas diferencias? ¿Por qué observamos estas diferencias a lo largo de la vida? Bueno, el transcurso de la vida. Por los factores ambientales. Porque enfermedades típicamente genéticas, o sea, que tienen poca influencia ambiental, vamos a ver las más prevalentes en el nacimiento o en los primeros meses de nacidos, o incluso antes de nacer, porque esta va a disminuir a los 25 años y porque luego se va a hacer va a haber un aumento en esa prevalencia. ¿Alguien tiene una idea? Porque fallecen mucho en recién nacidos, o bueno, mejor dicho, fallecen mucho después de esa edad y ya cuando crecieron disminuye la probabilidad de que lo expresen de esa manera y cuando recién nacen, pues como nacen, hay mayor número de personas. A ver, más o menos por ahí va la idea. El 6 por cada 1000 es una prevalencia alta para enfermedades típicamente genéticas. Aquí en alteraciones génicas y cromosómicas encontramos aquellos síndromes por microdeleción y todas las alteraciones cromosómicas, ¿no? Como trisomía 21, de Turner y y todas las alteraciones cromosómicas que pueden aparecer en los individuos al nacimiento. Entonces, sí,
la mayor prevalencia de estas enfermedades obviamente se van a dar en la primera infancia o al nacimiento, porque pues, son diagnosticadas y estas, pues aumenta esa prevalencia, ¿no? No es tan difícil empezar o diagnosticar a estos niños a temprana edad, debido a que muchos de ellos tienen alteraciones, malformaciones congénitas que pues hace evidente o ya son síndromes conocidos que se pueden diagnosticar. Muchos de esos son síndrome de Down, ¿no? Estos, como decía, una vez que ya se diagnosticaron, pues ya la prevalencia de estas enfermedades obviamente va a disminuir a la edad a mayor edad, porque muchos de ellos ya están diagnosticados, y los que no se diagnosticaron son esta proporción, que se pudieron haber no diagnosticado durante el nacimiento. Hay enfermedades o hay síndromes, como ustedes saben, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter es fenotípicamente al nacimiento, pues no tiene ninguna manifestación así muy evidente, puede pasarse esos diagnósticos por alto y hacerse evidentes alrededor de la segunda, tercera década de la vida, ¿no? Entonces, por eso es que disminuye tanto esta prevalencia ya a edades más tardes. Y posteriormente vuelve a aumentar estas alteraciones porque eh, a- aquellos pacientes que no fueron diagnosticados pueden empezar a desarrollar enfermedades principalmente neurológicas, eh, que se van haciendo más evidentes, ¿no? En la población. Entonces, esta prevalencia poblacional, pues no, ya a lo largo de la vida podemos verlo en esta prevalencia, ¿sí? En cambio, las enfermedades por mutaciones monogénicas, al igual que las cromosómicas, son más frecuentes en, al nacimiento, ya que estos pacientes, muchos de ellos tienen un fenotipo ya conocido o que se puede diagnosticar. Entonces, esto hace que se puedan diagnosticar al nacimiento. En cambio, posteriormente, una vez que ya fueron diagnosticados, pues estos, esta prevalencia va a bajar, ¿no? Y posteriormente, posteriormente va a volver a incrementarse la prevalencia debido principalmente a aquellas enfermedades monogénicas que se hacen evidencia o que se hacen más evidentes durante la etapa adulta y principalmente tiene que ver con la degeneración de ciertos procesos que hace que esto se haga evidente, principalmente los trastornos neurológicos que son degenerativos. Estos se van a hacer presentes y y van a hacerse evidentes. En cambio, las enfermedades multifactoriales, pues vean cómo cambia dramáticamente la frecuencia, ¿no? Entonces, muchas de estas enfermedades, de 50 por cada 1000, en los pacientes, en los recién nacidos, pues la gran mayoría de ellos son por malformaciones congénitas. Entonces, las malformaciones congénitas es una de las enfermedades más prevalentes en el nacimiento en estos niños. Posteriormente, bueno, van a agregarse algunas otras o se van a hacer diagnosticar aquellas que no se pudieron o que no fueron evidentes al nacimiento, se van a hacer más evidentes con el tiempo. Por ejemplo, las cardiopatías congénitas, que a veces no se diagnostican al nacimiento ni en los primeros años de vida, luego se van a hacer más evidentes, ¿no? Y fíjense cómo se aumenta
estas enfermedades, la prevalencia de estas enfermedades en etapas ya más adultas, pues ya vienen todas aquellas enfermedades que son de origen, bueno, son del adulto, comunes del adulto, ¿sí? Hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de de la herencia multifactorial, vamos a ver que tenemos características que son cualitativas y aquellas que son cuantitativas, que las podemos cuantificar. No tiene que ser solamente enfermedades, como estábamos diciendo, pueden ser rasgos normales. Entonces, dentro de la herencia cualitativa, pues vamos a ver que es una distribución discreta, o sea, que está presente o ausente. Dentro de esto, pues podemos decir todas las malformaciones congénitas, si tiene una malformación o no tiene la malformación. Algunas veces sí se puede hacer una cuantificación de ciertas características, pero prácticamente la herencia de las enfermedades congénitas, de los defectos congénitos al nacimiento, son presentes o ausentes, ¿no? Son de distribución discreta. Estas enfermedades se presentan debido a una predisposición genética en un ambiente favorable. Esto, alguna vez Falconer, un matemático, fue el que eh, mm, describió una teoría del umbral. Ustedes saben, un umbral en una distribución este, de campana de Gauss. Esto, él asumió que todos los individuos de una población tenían cierta predisposición genética a presentar alteraciones o deformidades a- o estar cualquier rasgo que pudiéramos ver tanto como de enfermedades como enfermedades normales, pudiéramos verlo en forma cualitativa, está presente o ausente. Entonces, él asumió que esta hipótesis de que había un umbral para que se presentara estos caracteres o estas enfermedades. Esto fue de lo primero que se describió, este modelo del umbral de Falcon. Después, obviamente, ha habido otros estudios, otros investigadores han puesto o han mencionado otros modelos donde hay algunos otros investigadores han mencionado como un gen dominante y genes recesivos que tienen adición en su efecto para que se presente cierta enfermedad. Los ejemplos más comunes, como decíamos, son las malformaciones congénitas aisladas, los procesos también trastornos neuropsiquiátricos, por ejemplo, la esquizofrenia, puede ser otra enfermedad que tenga una presencia o una herencia cualitativa. Entonces, como les decía, el modelo de umbral, que fue de los primeros modelos que se propusieron, que asume que una susceptibilidad a presentar un rasgo a partir de una curva de distribución normal. Los factores contribuyentes a dichos rasgos genéticos y ambientales deben acumularse hasta llegar a un umbral para que se manifieste. Esto es lo que fue la teoría de Falconer, donde todos tenemos una predisposición que se distribuye normal en una población. O sea, esto no es para un individuo, esto es para una población. Entonces todos tendríamos, según Falconer, un efecto o una susceptibilidad, que esta susceptibilidad se distribuye como una campana de Gauss y esta
obviamente, como cualquier distribución normal, va a tener una media, va a tener una desviación estándar, y aquellos individuos que por sus características genéticas más el medio donde se estén desarrollando, van a cruzar ese umbral, este sería el umbral, van a cruzar, y esta región negra son donde caerían todos aquellos casos de esa población que tienen mayor susceptibilidad a presentar el rasgo, ¿no? ¿Sí queda claro esto? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, ese umbral es diferente para cada individuo, incluso para las familias, porque si hay una mayor susceptibilidad en una en comparación con la población general de esa comunidad, entonces este riesgo, este umbral va a estar corrido hacia la derecha. Entonces, estos individuos, hablemos, por ejemplo, de familia, de los familiares de primer grado de alguien que está afectado, obviamente tienen un riesgo de recurrencia más elevado que la población general, que sería esta. Entonces, esta curva se va a mover a la derecha, y el riesgo para los individuos que son de primer, parientes de primer grado, pues va a estar movida tanto la media de su curva de ellos, de estos individuos, y el riesgo de recurrencia para que se presente esta característica o esta enfermedad o este rasgo, lo que quieran que se mida, va a ser mayor en estos individuos que en la población. ¿Sale? Entonces, esto es un poco lo que es la teoría del umbral. Entonces, a mayor número de genes que estén involucrados en, en la formación del rasgo, y a mayor ambiente, va a haber una mayor susceptibilidad para presentar el rasgo. Como les decía yo, las malformaciones congénitas son la primera causa de, de visita o de que consulta la gente a un genetista. Entonces, cuando un niño nace con una malformación, pues lo primero que quieren saber los padres es qué pasó, por qué, qué se debió esta malformación, y si esto además va a repercutir cómo va a repercutir en la vida, pues, en el proceso normal de crecimiento de un bebé, ¿no? Entonces hay malformaciones que son muy graves, que son muy malos para la vida, hay otras que pueden tener corrección. Y depende la severidad de esa malformación, donde podemos asumir que hay más o menos factores genéticos que están involucrados la formación de la malformación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es el labio hendido, con o sin paladar hendido. Esto es diferente eh, dependiendo si solo está involucrado un labio, el labio, si también tiene el paladar, si es unilateral, si es bilateral, si es del lado derecho y es un varón, que es lo más frecuente que se presenta, o si, por el contrario, puede ser unilateral, bilateral, perdón, y esto puede afectar más estructuras de craneofaciales. Incluso habría que explorar la posibilidad de que esté involucrado también el sistema nervioso central. Entonces, es todo un reto
hacer el diagnóstico de las malformaciones al nacimiento, porque lo importante es decidir si esta, o tratar de ver si esta malformación es una malformación aislada, es parte de un síndrome o de otra enfermedad más compleja, y, y con esto, esta información, pues podemos dar una mejor asesoramiento genético en la pareja. Entonces, como pueden ver, es, este, hay varios grados de afección para esta malformación que puede implicar más o menos este, interacción génica con el ambiente para la producción de esta malformación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando dentro de las malformaciones congénitas, que con mucho va a ser la patología al nacimiento más frecuente que vamos a encontrar. Estas, vamos a ver que los riesgos de recurrencia para malformaciones congénitas, pues el labio hendido, casi uno en 900 o uno en 1000 de los de recién nacidos van a nacer con esta malformación. Este riesgo de recurrencia, pues en gemelos monocigóticos es muchísimo mayor que lo que esperaríamos en hermanos no gemelos o en gemelos no monocigóticos también. Esto es un 5% de riesgo. Ya en parientes más lejanos, este riesgo pues, va a disminuir mucho más y más y entre más se va separando estos parentescos, pues va disminuyendo también el riesgo de recurrencia, ¿no? Hay otra malformación que es relativamente frecuente, por ejemplo, uno de cada 1000 recién nacidos van a tener una luxación congénita de cadera, muchos de ellos son mujeres, es más frecuente observar esta malformación en mujeres, pero dentro de los gemelos, vean, hasta un 40% de ellos van a tener también una luxación congénita de cadera. ¿Qué nos dice esto? Que los gemelos monocigóticos, bueno, que en estas malformaciones hay un componente genético importante, porque acuérdense que los gemelos monocigóticos pues comparten el 100% de su genoma. En cambio, los que no son monocigóticos, los disigóticos o incluso los hermanos, bueno, que se comportan igual, los disigóticos como un hermano, genéticamente hablando, ellos pues no van a tener ese alto riesgo de hasta un 40%, sino solo un 4%, y esto igual va disminuyendo más en cuanto más se aleja el grado de parentesco. Otra malformación, el pie equino, el pie con una flexión dorsal al nacimiento, también que se conoce como pie equinovaro, también que también tiene una alta frecuencia en México. También podemos observar una alta concordancia en gemelos monocigóticos. Esto de concordancia y discordancia es cuando los gemelos monocigóticos pueden tener ambos la misma característica. Se dice que son concordantes. Cuando son discordantes es que solo uno de ellos presenta la característica. Entonces aquí podemos ver que hasta un 32% de esos gemelos monocigóticos van a ser concordantes. Otra malformación que es un poquito más frecuente es la estenosis del píloro al nacimiento, y esto también va a tener una frecuencia, un riesgo de recurrencia alto en los pacientes, en los individuos monocigóticos. Sin embargo, si pueden ver, eh, los factores que tal vez sean genéticos para esta malformación van a ser, van a ser menores porque bueno, hay menor concordancia, pero también hay un poquito más de prevalencia
en parientes de primer grado. Entonces, a esto lo que nos quiere decir es que tiene que haber otros factores ambientales que también estén favoreciendo el- la presencia de esta malformación. Dentro de los sistemas nerviosos central, bueno, ya se conoce que también hay una alta proporción, no es tan alta como el 20, pero sí como un 15% de gemelos monocigóticos van a ser concordantes para las alteraciones del sistema nervioso central, principalmente los defectos de cierre del tubo, y esto va a disminuir un poco más en parientes de primer grado, o sea, en hermanos o incluso hijos de esos afectados también pueden tener ciertos riesgos. Entonces, como habíamos dicho, bueno, la herencia cualitativa es presencia, ausencia, y se basa en esta hipótesis principalmente de Falconer, perdón, donde dice que hay una distribución de la susceptibilidad en una población, y que una vez cruzando un umbral de susceptibilidad, pues se va a presentar. Pero en cambio, en la herencia cuantitativa, donde podemos ver aquellas enfermedades o características que sí tienen una distribución continua, que presentan una distribución normal o gaussiana en la población, las enfermedades se presentan en los extremos de la curva. Por ejemplo, las cifras de la tensión arterial, niveles de glucosa, medimos los niveles en sangre, la talla, el peso, etcétera. Esto sí lo podemos distribuir, ya que son características que pueden ser cuantificadas. La distribución de la talla, si, por ejemplo, si la distribución de la talla dependiera de dos locus, nada más, de dos genes, pues podríamos ver esta distribución en una población, que esto, así se comportaría. Los más extremos, tanto a la derecha como a la izquierda, pues serían tanto los alelos AA o BB mayor, dependiendo de esos dos locus, y los demás serían los intermedios, ¿no? Las combinaciones de esos dos alelos, debido a esos dos genes, debido a sus alelos, ¿no? Si hubiera tres, pues ya empieza a haber otra distribución un poco más este, importante, o con mayor número de alelos que están involucrados, ¿sí? Porque ya son tres genes los que están, este, pero generalmente los, los caracteres que presentamos, que pues, se pueden cuantificar, pues no están dados por dos alelos, ¿no? Están dados por muchos alelos, o sea, muchos genes que están involucrados al mismo tiempo. Entonces, esto hace que esta distribución pues tenga que esto se vea como una distribución normal, dado la cantidad de alelos que se pueden estar involucrados en una característica, pues esto va a hacer que adopte una curva normal, como lo conocemos, una curva gaussiana. Entonces, por ejemplo, para la distribución poblacional de la estatura en diferentes poblaciones, pues vamos a ver que todos los individuos de esa población van a tener esta distribución, una distribución normal con una media, una desviación estándar, y todo lo que quede por arriba de dos desviaciones estándar, pues lo vamos a considerar como algo anormal, ¿no? Entonces, aquí estarían todos aquellos pacientes que tienen una talla elevada, que no es explicable por la distribución normal en esa población, y en este extremo
tendríamos aquellos individuos que tienen una talla baja anormal. Puede que en este distribución pues haya pacientes que estén en tallas bajas, pero que no bringen hacia lo anormal, o sea, tengan una distribución, no estén dentro de la distribución que podríamos considerarlo anormal. Esto es teórico, no quiere decir que todos los individuos que están en, este, en esta región o en esta zona de dos desviaciones estándar por debajo de lo normal tengan algún problema genético ni alguna enfermedad. Simplemente esto es cómo se distribuiría y cómo tendríamos teóricamente que decir que alguien está fuera de lo normal o dentro de la normalidad para esa distribución y, y tomarlo en consideración. Por ejemplo, puede haber gente que esté dentro de la distribución, aquí muy casi en la media, y pues tener alguna alteración genética o alguna alteración multifactorial que no que esté afectando o que pueda afectar la talla, pero en este individuo pues no se afectó tanto. ¿Sí? Dentro de las patologías multifactoriales es importante siempre decir, existe un componente genético en la enfermedad, es saber cuál es esta carga que le llaman, ¿no? Este background genético para cada patología multifactorial. Entonces, para esto usamos un término que se llama heredabilidad. La heredabilidad es la proporción de factores hereditarios en relación a los ambientales. Pobrecito. Está descuidando su trabajo para hacerse millonario. Ajá. Bueno, proseguimos. Entonces, la heredabilidad es la proporción de factores hereditarios en relación con los ambientales y que se expresa esto en porcentaje. Entonces, no es cuánto una enfermedad tiene de genes, sino es qué factores o cuántos factores hereditarios y cuántos factores ambientales pueden ser los que originan esta, esta enfermedad o este rasgo, o lo que quieran, ¿no? La heredabilidad también se mide para rasgos normales, como la inteligencia, bueno, el CI, coeficiente intelectual, también tiene una heredabilidad en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo estimamos esta heredabilidad? Obviamente, la heredabilidad es para ciertos fenotipos o ciertos rasgos, o ciertas características, ciertas enfermedades. No es para un individuo. Esto se saca a nivel poblacional. Entonces, la heredabilidad para, por ejemplo, lupus eritematoso, que es una enfermedad multifactorial, podemos decir que esta enfermedad tiene cierta heredabilidad considerando toda la varianza o toda la variedad que hay en una población entre factores genéticos y todo esto cómo se puede observar esa enfermedad a nivel fenotípica. Entonces, el estimado de la heredidad es específico para la población y el ambiente que se está analizando. O sea, la heredabilidad, por ejemplo, del lupus en pacientes principalmente femeninas en México no es igual a la heredabilidad que presenta esta enfermedad en otras poblaciones.
en México hay una susceptibilidad mayor a, a lupus, como les digo, principalmente en mujeres. Digo, lo de mujeres es sí, a nivel de cualquier población. Esta enfermedad se presenta en mujeres con una mucho mayor proporción que en varones. Pero en México se ha visto que esta proporción es todavía mayor en mujeres y que la heredabilidad es diferente a otras poblaciones. Por ejemplo, en el norte de Europa es mucho menos frecuente que que en la población mexicana. Obviamente también tiene que ver todos los factores ambientales, pero sí ya se ha estimado que la proporción de genes que explicarían o que son susceptibles para presentar esta enfermedad va a ser mayor en la población mexicana que en la población del norte de Europa o del Asia o de África, donde tienen una menor heredabilidad este, estas enfermedades. Entonces, es importante ver que la heredabilidad no indica el grado en el que el rasgo se debe a factores genéticos, sino que mide la proporción de variación fenotípica que resulta de los factores genéticos. Esto es muy importante. No es, si yo les digo, el lupus eritematoso tiene un 70% de heredabilidad, no quiere decir que 70% son factores genéticos y 30% son factores ambientales, sino qué proporción dentro de toda la variación del fenotipo de este lupus puede estar dado por factores genéticos. O sea, si una persona en una población el lupus se presenta con mayor frecuencia en mujeres, ¿por qué estos factores genéticos? ¿Qué hay de factores genéticos que expliquen que esto pueda suceder más en mujeres? Si se presenta en ciertas poblaciones, en mujeres de menor edad, lo que quiere decir la heredabilidad es qué factores genéticos hacen que que esta enfermedad, que el lupus, se presente a menor edad en esta población que en otras poblaciones. ¿Sale? Entonces, es importante saber que la heredabilidad explica toda la variabilidad que puede haber dentro de una enfermedad compleja, donde sabemos que hay muchos factores, tanto genéticos como ambientales, involucrados. Un ejemplo muy clásico que se utiliza es una población entre el norte, que está en el norte de la República y el sur de Estados Unidos. Se distribuyen en esa área, entre la frontera de Nogales y Arizona. Entonces, ahí hay un grupo poblacional importante que se llaman los indios Pine. Esta población tiene una susceptibilidad para diabetes muy importante. Esta gente, por ejemplo, en su fenotipo podemos ver que a los 25, a los 20 años, estos individuos pueden hacer ya diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2. No es que sea de la tipo 1 o estas diabetes monogénicas, ¿no? Ellos tienen una susceptibilidad muy amplia para hacer diabetes. Entonces, estos grupos, pues, obviamente han sido muy estudiados para saber qué genes están involucrados y todo eso.
Y hay muchos genes que han encontrado, se sabe, se ha visto que hay una herencia poligénica, además de los factores ambientales. Por ejemplo, estos individuos que son, que emigran y que empiezan a adquirir hábitos de alimentación en, este, occidentales o de comida rápida, de ultraprocesada que le llaman, pues, tienden a hacer diabetes más temprana que aquellos individuos que pertenecen, que se quedan en esas poblaciones y que están acostumbrados a sus tradiciones, ¿no? Entonces, aquí es, en esta variabilidad fenotípica de la diabetes, de cómo se presenta, qué tantas este, problemas causa o qué tantas complicaciones pueden tener estos individuos, pues todo esto está explicado por la heredabilidad de esta enfermedad en esa población. Entonces, así como mencionamos algunas características o las características que son, este, que definen a las formas clásicas o a la forma mendeliana de la herencia, pues la herencia multifactorial también tiene ciertas características que nos hacen pensar que estamos ante una enfermedad con una herencia multifactorial. Entonces habíamos dicho que esta herencia vamos a encontrar agregación familiar sin un patrón de herencia claro. El riesgo es mayor para parientes en primer grado, disminuye mucho en parientes de segundo y ya casi se acerca a lo que sería la prevalencia poblacional de esa enfermedad o ese rasgo o esa malformación, lo que ustedes quieran, a, lo, a las cifras que son poblacionales, entre más lejano sea el parentesco con el individuo afectado. Eh, el riesgo de recurrencia es mayor cuando más afectados hay una familia. O sea, entre más afectados estén una familia, pues obviamente lo que nos está diciendo es que hay mayor predisposición genética para que se presente ese rasgo. El riesgo de recurrencia es mayor mientras se ve más severa o temprana es la manifestación. Se requieren, como se explica, es que se requerirían un mayor número de genes que están involucrados en o con mayor efecto, no tiene que ser nada más el número, un más número de genes, sino también pueden ser pocos genes, pero con un efecto mayor en la patogénesis de una enfermedad o en el proceso normal de un rasgo, ¿no?, que estemos observando. Entonces, si hay una recurrencia, entre mayor número de afectados haya en una familia, pues podemos observar que hay, o podemos asumir que hay mayor susceptibilidad en esa familia para poder presentarse esa enfermedad. Entonces, como no podemos modificar esas características o esos factores genéticos que están dando susceptibilidad, pues tendríamos que modificar los factores ambientales. Si el rasgo se manifiesta en alguien del sexo en el que es menos común, el riesgo de tener descendencia con ese rasgo es mayor. Esto es importante en las malformaciones para el asesoramiento genético. Por ejemplo, si nosotros vemos un individuo del sexo femenino que tiene una luxación congénita de cadera, pues eso es lo más frecuente observar. En cambio, si vemos un individuo del sexo masculino con una luxación congénita de cadera, pues obviamente ese, al ser el sexo menos frecuente en que se observa,
lo que podemos pensar es que tuvo mayor susceptibilidad para que se presentara en ese sexo. Entonces, él, al tener descendencia, pues va a tener un poco más de riesgo que si hubiera sido del sexo femenino, alguien del sexo femenino, porque para que se presentara en el sexo femenino, esto hubiera tenido que haber tenido menos susceptibilidad. En cambio, para el sexo masculino, pues tuvo mayor susceptibilidad. Entonces, es factible que él, cuando tenga hijos, también les proporcione esos factores genéticos que le dieron una susceptibilidad mayor para presentar la malformación, ¿no? Y también lo que se ha visto es que este riesgo de recurrencia aumenta si hay consanguinidad. Esto pues va a favorecer en caso de consanguinidad pues que se presenten efectos de los genes que están en forma recesiva y que se pueden sumar a los otros efectos y esto aumenta el riesgo de recurrencia. ¿Cómo se hacen estudios para saber quién es o no, o qué enfermedades son más susceptibles a tener este, factores ambientales o factores genéticos? ¿Cómo podemos controlar los factores ambientales en estos estudios? Bueno, haciendo estudios con gemelos. Estos estudios de gemelos han sido muy usados en todos los mm, desde hace mucho tiempo se hacen estos estudios en poblaciones donde se sabe bien eh, que cuántos individuos, qué tipo de gemelaridad tienen estos individuos, y esto puede ayudar mucho a determinar o a un poco controlar los factores ambientales para saber si una característica, una enfermedad, un rasgo o algo tienen qué participación los genes pueden tener en esos individuos. Entonces, otros estudios son adopciones y obviamente los modelos animales también pueden hacerse para control de factores ambientales. Y dentro de los análisis de cómo se están segregando ciertas variantes en nuestro genoma a través de las generaciones, podemos ver y hacer estudios de asociación, por ejemplo, estos grandes estudios donde buscan polimorfismos en muchos individuos de una población para ver cuáles de aquellos que segregaron ciertos polimorfismos que pueden estar relacionados con vías metabólicas o procesos que expliquen un poco la formación de una enfermedad. Entonces, esto también es mucho de lo que se hace, ¿no? Estos estudios de asociación de polimorfismos que están explicando en parte el riesgo que puede tener una población en presentar cierta enfermedad. Y otro estudio son ligamientos. Estos son estudios generalmente de las familias, donde se toman madre e hijos, y se ve a través de las familias cómo segregan ciertos alelos y si esos alelos son de susceptibilidad para cierta enfermedad o cierta característica. Entonces, los estudios de gemelos han ayudado mucho porque podemos determinar eh, en parte cuál es la aportación genética de estos en cada una de ellas, en algunas enfermedades, incluyendo las malformaciones congénitas. Por ejemplo, en lo que les decía, la concordancia en gemelos monocigóticos, pues al ser tan alta, generalmente es todas estas enfermedades, que todas son multifactoriales,
pues podemos ver que puede haber más o menos concordancia en gemelos monocigóticos que comparten, en teoría, el 100% de su genoma, en comparación con los gemelos disigóticos que solo tienen, que van a compartir solo un 50% de su genoma. Entonces, esto nos explicaría por qué la concordancia es mayor en los monocigóticos que en los disigóticos, y esto nos hablaría de factores genéticos que tienen que ver o que están más favoreciendo la presencia de estas enfermedades que se muestran en esta tabla. Por ejemplo, esquizofrenia. Los gemelos monocigóticos tienen una concordancia, o sea que los dos puedan desarrollar esquizofrenia del 47%. En cambio, en los disigóticos, pues esto disminuye. Esta concordancia va a disminuir mucho. Lo que nos está diciendo que mucho de esta esquizofrenia sí se explica por factores genéticos. En cambio, no por factores, o menos por factores ambientales. Ajá. Eh, hay otras enfermedades que los gemelos monocigóticos y los disigóticos son semejantes en su concordancia. Entonces, eso nos explicaría que son pocos los factores genéticos que están involucrados en esa enfermedad, ¿no? Mm, Aquí hay muchas enfermedades. Esta es una tabla ya un poquito vieja, pero hay muchas eh, enfermedades donde se ha podido observar que ciertos genes tienen que ver o tienen un efecto mayor ya en toda la susceptibilidad para que se presente eh, el tipo de enfermedad que estamos investigando. Ya sea la diabetes tipo 1, uno de los principales genes que aportan esa susceptibilidad o esa predisposición a que se presente en las familias, pues es un haplotipo del complejo mayor de histocompatibilidad que está relacionado a muy buena, con un buen riesgo para eso. En la enfermedad de Crohn, esta, esta proteína que está truncada también eh, tiene a mayor riesgo. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, se sabe que un haplotipo de la ApoE, el Epsilon 4, se asocia mucho a la presencia de la enfermedad de Alzheimer. No quiere decir que todos los que tengan ese haplotipo de la ApoE o Epsilon 4 de la ApoE van a desarrollar Alzheimer, pero una gran proporción de esos individuos sí lo van a hacer. O es más la proporción de individuos con Alzheimer que tienen ese haplotipo que los que no tienen ese haplotipo. Entonces, todos estos estudios de asociación pueden dar origen o darnos origen a descubrimiento de ciertos alelos que puedan dar mayor o menor este, susceptibilidad a presentar estas enfermedades. Entonces, como pueden ver, todas estas enfermedades son muy complejas, sus estudios requieren pues son estudios muy complejos también. Actualmente pues ya se pueden hacer genomas completos y ver cuántos SNPs y se asocian a ciertas enfermedades, y podemos hacer segregación, estudios de segregación, estudios de tríos o de familias enteras donde vemos que hay cierta susceptibilidad mayor, ¿no? Y todo un genoma, y buscar SNPs que se estén haciendo
que se puedan estar manifestando más frecuentemente en los enfermos que en los controles. Perdón. Y esto hace muy complejo el estudio de estas enfermedades. Sin embargo, otras formas, eh, bueno, estas enfermedades requieren varias formas de estudio, ¿no? Una de ellas son los estudios epidemiológicos. Vamos a ver un poco el panorama epidemiológico como les decía, las malformaciones congénitas son una de las principales causas que van a tener o que un médico va a tener que explicarle a, un- a una pareja que va a tener un hijo con una malformación. Entonces, esto es importante que ustedes sepan qué está pasando, qué pasa en México. Aquí en el instituto tenemos un programa de registro y vigilancia, se llama registro y vigilancia de malformaciones congénitas, y que donde participan pues, varios hospitales a nivel nacional, donde nacen niños. Aquí no nacen niños en el instituto, entonces no vemos, pero sí tenemos los registros que envían esos pacientes. Tenemos un programa de registro y vigilancia epidemiológica de malformaciones congénitas. Entonces, tenemos datos que son muy ciertos, o sea, que son muy confiables, sobre el panorama de estas alteraciones en México. Entonces, ¿qué es una malformación congénita? Pues es un defecto de nacimiento, es una anomalía de la estructura, función o del metabolismo presente al nacer que resulta en una discapacidad física, mental o incluso puede ser local. ¿Cuál es la frecuencia de estas malformaciones congénitas? Pues existen variaciones étnicas y regionales, pero alrededor del 3% de los niños que nacen vivos van a tener un defecto al nacimiento. Si sabemos que en México cada año nacen 2 millones de niños aproximadamente, pues un 3% no es nada despreciable, ¿no? Son el 1% de 2 millones, ¿cuánto es? 200,000. No, tanto, son como 20,000, ¿no? Son como 60,000 niños que van a nacer todos los años con alguna malformación congénita. Entonces, los defectos al nacimiento van a ser una de las principales causas de muerte en los primeros años de vida en países desarrollados y la segunda en muchos otros. En México, una vez que ya no hay tantas muertes por enfermedades infecciosas en recién nacidos, hablamos de gastroenteritis, neumonías, etcétera, se ha vuelto una de las principales causas de ingresos a hospitales de tercer nivel de atención, los problemas congénitos del nacimiento, ¿no? Entonces, estos niños que nacen con estos problemas, pues requieren un nivel de atención. Obviamente, la, las enfermedades del desarrollo, como la talla baja, digo, el peso bajo, o el retraso del crecimiento intrauterino, y en algunos lugares sí todavía sigue siendo las enfermedades infecciosas la primera causa de mortalidad en estos niños. Sin embargo, en los centros urbanos ha dejado de ser la primera causa de mortalidad de esas enfermedades y los problemas al nacimiento se han vuelto la primera causa de mortalidad en, en estas poblaciones. Las discapacidades estructurales o funcionales debidas a un defecto de nacimiento son actualmente una de las primeras causas de morbilidad en la niñez y muy pronto en adultos jóvenes. Entonces,
sabíamos que, bueno, ya habíamos visto anteriormente que una malformación congénita es un defecto morfológico de los tejidos que es provocado por un proceso de desarrollo intrínsecamente anormal. Todos estos defectos, como los defectos del cierre del tubo neural, el labio con o sin paladar hendido y la polidactilia, también son datos, son ejemplos de estos defectos. La espina bífida es, en algún momento en México fue muy, muy frecuente, incluso fuimos de los más frecuentes países con mayor frecuencia de espina bífida o en realidad de todos los defectos, ¿no? La anencefalia, otras malformaciones que tienen que involucran defectos de la línea media del cuerpo, que son el labio y paladar hendido, puede ser solo labio, puede ser paladar también, este, y puede ser lateral, unilateral, etcétera. Puede haber grados diferentes de manifestación de estas malformaciones. La polidactilia, ya sea pre o posaxial, pueden ser, también puede ser preaxial, poaxial, preaxial o posaxial, como en este caso. Y hay comunidades en México donde hay una polidactilia, donde, que aunque no tenga una herencia dominante, sí se ve mucha agregación familiar en estas poblaciones. Otras malformaciones a nivel genital, pues podemos ver los efectos del desarrollo normal de, de los órganos genitales, como en este ejemplo parece un genitales ambiguos, donde no podemos identificar muy bien si esto es un pene pequeño o es un glande aumentado de tamaño, ¿no? Entonces, pareciera que es un pene pequeño porque tiene parecieran bolsas escrotales, sin embargo, tampoco estamos seguros que sucede. Entonces, las deformaciones son alteraciones. Acuérdense que habíamos visto que las malformaciones son por productos que ya vienen intrínsecamente, ya vienen afectados. Ya hay un efecto genético y ambiental que dice que ese órgano se va a afectar, o ese tejido, o ese sistema, o todo un organismo, ¿no? En cambio, las deformaciones son alteraciones en la forma o posición de alguna parte del cuerpo que son causadas por fuerzas mecánicas extrínsecas. Usualmente se presentan durante el desarrollo fetal tardío y esto puede ver con la forma, con que un feto no tenga hipomovilidad y eso haga que esté mucho tiempo en una posición y puede dar asimetrías, puede dar problemas en pie equinovardo, vean esta deformación del cráneo o una malposición fetal en ciertos momentos, o lo que les decía del pie equinovardo, que también muchos de estos defectos se van a ver por una mala posición fetal durante el desarrollo. No quiere decir que todos sean por deformidades. También hay malformaciones que causan esta, este pie equinoval. Sin embargo, también es importante determinar si fue una deformación o fue una malformación esa malformación que estamos observando en los pies. Una disrupción, en cambio, es un defecto morfológico de un órgano o parte del organismo debido a una interferencia en el desarrollo fetal normal. Lo más frecuente y lo más evidente son las secuencias de bandas amnióticas, los cuales originan amputaciones. Vean aquí cómo se ve una marca a nivel en esta parte, que esto nos indica que pudo haber una banda amniótica que se adhirió a esta parte del miembro
inferior, y como también esta disrupción en la vasculatura normal de este miembro, pues puede dar otras alteraciones como la falta de desarrollo normal de tejidos que fueron, que no tuvieron la irrigación normal de ese órgano. Entonces, como dijimos, las malformaciones pueden presentarse aisladas, múltiples. Cuando son múltiples es muy importante saber si son parte de un síndrome, si puede ser una secuencia, una asociación, que todo esto ya lo habíamos visto. Y que los ejemplos para los síndromes, pues lo más común, la condroplasia, trisomía 21, trisomía 13, embriopatía por rubiola, pueden ser dados por enfermedades o pueden ser debidas a alteraciones génicas de un solo gen, de un cromosoma o incluso solo por eh, factores ambientales, como es el virus de la rubiola, que puede causar un síndrome de malformaciones por un factor ambiental. ¿Sí? La condroplasia, la trisomía, la rubiola congénita, donde causa sordera, problemas oculares, falta de desarrollo también a nivel de pavenes auriculares o incluso sordera neurosensorial también se puede ver en estos pacientes. Las secuencias como Pierre-Robin y Potter, que son, eh, que son debidas a una alteración estructural primaria y que va a condicionar apariciones de malformaciones interrelacionadas, que esto también ya lo hemos visto, que un defecto en la formación, en el caso de una Pierre-Robin, que es una hipoplasia de la mandíbula inferior, puede hacer que esto, al ser muy pequeña, esta mandíbula, la lengua interfiera con el proceso de cierre del paladar. Entonces, estos bebés son pacientes que nacen con micrognatia, pero también pueden tener paladar, labio y paladar hendido. En cambio, en el síndrome de Potter, que es un defecto a nivel renal del producto, puede tener agenesia renal, hipoplasia renal severa, todo eso, entonces hace que ese niño, al estar tragando el líquido amniótico, pues no lo pueda desechar y se va acumulando, va a haber un oligodramnio severo que va a hacer que ese niño pues, tenga ciertas manifestaciones características de lo que sería una secuencia dado a la alteración primaria que fue la hipoplasia o agenesia renal. Y las asociaciones que también ya habíamos visto, que es un grupo de malformaciones que se ven lo más frecuentemente de lo que esperaríamos por el azar y que no actualmente o hasta el momento no se tiene una etiología conocida para explicar esta asociación de malformaciones congénitas. Y ahí, bueno, ya habíamos visto esos ejemplos. Eh, la etiología de estas malformaciones, muchas de ellas, o la gran mayoría, son debidas a genes, a un solo gen, como las alteraciones metabólicas, aquí entran todas las metabolopatías, todas las alteraciones sindrómicas ya conocidas. Luego vienen también las alteraciones cromosómicas, en un 10%, y por tadatógenos o enfermedades ambientales, donde ya se ven las enfermedades maternas, las exposiciones a madres epilépticas, a anticonvulsivantes, la diabetes, obviamente, la hipertensión, los estados de eclampsia, preeclampsia y todos estos factores, pues explicarían un 5% en la etiología de estas malformaciones. Y como pueden ver, la gran mayoría de las malformaciones congénitas, pues no vamos a identificar una sola causa
que explique la presencia de estas malformaciones. Son de causa desconocida y se dice que son multifactoriales. La frecuencia pues puede variar, puede ser tan frecuente como 1 de cada 1000, o por ejemplo, síndrome de Down, 1 de cada 700, pero alrededor los frecuentes andan en 1 en 1000, medianamente frecuentes, que van entre 1 en 1000 a 1 en 10.000, o poco frecuentes, que son menos de 1 en 10.000 nacimientos, la prevalencia de estas malformaciones, ¿no? Aquí vemos en México cómo se distribuían estos, la frecuencia de cada una de estas malformaciones. Por ejemplo, la anencefalia y la espina bífida, en cierto momento fueron muy prevalentes. Esto ha disminuido drásticamente, principalmente, eh, bueno, se explica en parte por la fortificación de ácido fólico, pero también hay otros factores que no tienen que ver nada más con la fortificación. La, eh, estas enfermedades, tanto la anencefalia como la espina bífida, se han asociado a pobreza. Entonces, en cuanto a mejoran las condiciones de las familias, pues estas malformaciones tienden a disminuir. Entonces, si hay mejor servicios de salud, si hay mejor prevención y eso, pues esto también va a hacer que estas enfermedades sean menos prevalentes. Entonces, habíamos dicho que en algún momento en México, en este periodo, pues sí era muy evidente la prevalencia de estas dos malformaciones: síndrome de Down, el labio paladar hendido, la polidactilia, la alteración en los pabellones auriculares, las anomalías en reducción de miembros, la hidrocefalia, el ano perforado, y algunas que fueron mucho menos frecuentes. Esto es por 10.000 cada una de estas prevalencias. Entonces, por ejemplo, de anencefalia casi eran 16 por 10.000, o 1 de cada 250 individuos o recién nacidos podían nacer con anencefalia en esa época. En México, esta prevalencia de anencefalia, espina bífida y encefalocelia, de los defectos de cierre tuboneural, pues era muy contrastante con otras poblaciones que eran étnicamente relacionadas o que teníamos un origen en común. Sin embargo, las prevalencias eran muy diferentes, lo que no solo explicaba la forma genética, sino también que había factores ambientales que influían en la frecuencia, en la alta frecuencia con que se presentaban estas enfermedades, ¿no? Incluso en México, en diversas poblaciones, ya sea del norte, este, centro, oeste o sur del país, vean cómo cambiaban las frecuencias de cada una de estas malformaciones. Por ejemplo, en el este, lo que es Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León también, y Tabasco, todo esto tenían una alta frecuencia, tenían la mayor frecuencia en cuanto a anencefalia. En cambio, en el centro, esta malformación se veía menos. También en el sur, toda la península de Yucatán y toda la Chiapas, Guerrero, Oaxaca, toda esta región, también tenían una alta prevalencia. Y el norte no era tan despreciable la frecuencia, ¿no? Entonces, esto lo que nos indica es
cuánta variabilidad, incluso en una misma población, como la población mexicana, podríamos encontrar en cuanto a los factores ambientales que pudieran explicar todas estas diferencias, ¿sí? Esto es lo que llamaríamos la heredabilidad de congénitos, ¿sí? Cuánta diferencia se puede explicar por factores ambientales o por factores genéticos en una población. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? No, pues ya es casi. Son 9:40. Vamos a terminar aquí lo de malformaciones digo, lo de herencia multifactorial. Y vamos a continuar mañana con lo que sigue, que, bueno, no me acuerdo, pero mañana seguimos ya con otro tema. ¿Sale?